Invitado, un periodista de una muy buena marca, de un estilo con calma, con profesionalismo, y yo lo que digo se lo voy a decir con todo el respeto. Un Sancho Panza a la hora de trabajar con los grandes. Él un grande, de hablar, de comentar estar con Trapito, con Iván Mejía y con Carlos Antonio Vélez por mucho tiempo en Antena 2 y en RCN. De Cali, pero muy empotrado ya, casi tatuado en la capital de la República. Henry Jiménez, el Bocha Henry Jiménez. Ustedes normalmente oyen en la mañana, Bocha, y Bocha, y por aquí Bocha, y Bocha ahí. Y Bocha no afloja. Porque Bocha es como el tornillo de submarino, no afloja, y vaya aflójelo. Se escapa porque ahí está. Qué momento deportivo, qué el especial, qué la transmisión de fútbol. Y si está en la casa, hoy por este medio. Si está en la emisora, pues la oportunidad de salir por FM en amplitud modulada, etcétera, etcétera. Un placer tener al colega, un hombre de radio 100%, Henry El Bocha Jiménez. Hola, bueno, llegó don Rubén Darío Arcila en el Oriente Antioqueño. ¿Qué tal, poeta? Bienvenido. Muy buenas noches para todos. Saludos para el Bocha, un reportero 90, 60, 90. El hombre tiene las medidas perfectas del reportero, el que tiene que montarle guardia a Diego Maradona, 3 horas, 10, al otro día le queda mal. En fin, él tiene que inventarse la manera de que le pase el crack Bianchi al teléfono. Esto requiere de mucha imaginación. Esas notas a veces tienen un trabajo investigativo detrás lo más interesante, y esa es la historia del Bocha. Vamos a disfrutarlo, señoras y señores, aquí desde el Oriente Antioqueño, muy cerca de Campuzano. Vamos a ver si Jorge me escucha, o le hago alguna seña para que aparezca. La mano. Vamos a presentarles a un personaje de la radio con el que hemos crecido igual desde hace mucho tiempo. Bueno, sin más preámbulos, saludemos a Henry El Bocha Jiménez. Bienvenido, Henry. Primero, darte las gracias por compartir con nosotros esta tertulia. Sabemos que lo va a pasar muy entretenido, que vamos a recordar muchas cosas de su vida profesional. Y comencemos por el principio. ¿Cuándo pega el primer puntapié? ¿Cuándo da el primer pedalazo? ¿Cuándo da la primera voz para el medio de comunicación Henry El Bocha Jiménez? Gracias, Ramón Alberto. Un saludo para todos, para Rubencho, Tato, con quienes hemos compartido en algún momento de nuestras carreras deportivas, nuestras carreras periodísticas. ¿Me están copiando bien? ¿Bien? Perfecto. Perfectamente. Perfecto, Chucho Emilio. Chucho Emilio fue uno de los primeros grabadores que tuve. Y su hermano también. Caleño. Es que yo me inicié precisamente en el 71. Yo soy Juegos Panamericanos. La mejor versión de la radio de la época, ¿sí o no? Y claro, y sobre todo que nosotros éramos en ese momento los pelados del grupo. Los pelados del grupo. Hicimos parte de esa gran transmisión de Todelar, en donde las campanitas sonaban en todas las esquinas de la ciudad de Cali. Rubén Darío, tu historia. Espectacular, sí. Eso fue fabuloso. Le daban cambio a tu lugar. Vamos con el béisbol. Pim, pom, pim. La voz, yo no sé si era la de Joaquín Marino, pero ahí estaba el béisbol y a los 3 minutos, vamos al el baloncesto. Había narrador en cada escenario. Ahí ya había nacido lo de Trabuco, lo del Trabuco. No, más adelantico creo, ¿no, Bocha? Sí, un poquito más adelante. Si Trabuco era más adelante. Es que Juegos Panamericanos yo creo que fue la primera gran transmisión de la radio colombiana, ¿no? Una transmisión diseñada por Guillermo García Jaramillo y Antonio Pardo García. Ellos fueron los diseñadores de la transmisión. Que es que más bien no se quiera avivar y decir que yo hice el logo. No, eso es de Antonio Pardo y de don Guillermo, como era de querido. Tuvo mucho que ver desde el principio. Don Guillermo García era presidente de la COR. ¿Se acuerda que la COR quedaba en Cali? Claro, don Guillermo fue mi papá periodístico. Sí, él me enseñó y por eso yo he tratado de ser una persona de ese talante, ¿no? Muy difícil seguirle la huella a él, pero intentamos. Y con don Antonio Pardo García también, pues un señorazo también de la radio que todavía se mantiene. Entonces, en 1971, para comenzar con la pregunta, comenzamos 3. Comenzamos Rafael Bonilla,
Jairo Chávez y Pechito. Y los tres nos mantenemos, los tres nos mantenemos. Sí, señor. Sí, Ahí les ha está. rendido porque Chávez está vigente. Bonilla, Claro. ¿te acuerdas que Bonilla fue número 1 en Bogotá con un programa que se llamaba Zona de Candela, creo que a las 2 de la tarde? Y uno no tenía... ¿Ah? A Sí, las hace 2. hora, al mediodía Sí, al por mediodía, al mediodía. emisora 1020. Sí. Por 1020. Por 2020. 1020. Sí, se llamaba la Sí. emisora de esa época. Que era muy importante esa emisora, estaba muy bien ubicada en el dial. No hablábamos sino de AM. En esa época no se sabía del No. FM todavía. Puro Nada. AM, puro AM. Entonces, 1971, mis inicios. Nosotros hacíamos el resumen de los Juegos Panamericanos a las 2 de la mañana. Nos grababa precisamente Chucho Emilio. Y nosotros llevábamos las cintas de todas las transmisiones y pasábamos pedacitos de las transmisiones a las 2 de la mañana. Porque estábamos haciendo nuestros primeros pasos. Cuando el cubano Dueñas, Pérez Dueñas, en salto triple, hizo 17:40. Jaime Ortiz estaba comentando una carrera de campo, una carrera de pista, y él me dijo, ponete a mirar las competencias de campo, porque en ese momento estaba el salto triple, y entonces mientras transcurría una competencia de pista, le apunté a Jaime Ortiz una tablita de madera. En la que yo uso todavía. Claro, todavía se La usa. planillera es la tabla. Una planillera y una hoja de estas hojas block, ¿no? Sí. Sí, el blog. Le puse grande, 17:40. Hay que poner Inmediatamente Jaime Ortiz se le abrieron los ojos y dijo, porque había un comandito, ¿no? Entonces el comandito era urgente, urgente. Entonces le pusieron el comandito y Jaime Ortiz dijo, récord del mundo, atención, récord del mundo. Y empezó ese hombre a hablar del triple trato y el salto de Pérez Dueñas. 17:40 era el salto mundial, récord mundial. Yo se lo había pasado a Jaime Ortiz. De esas cosas hacíamos nosotros. De esas cosas hacíamos historia. nosotros. Ahí Sí. empieza la carrera de Ortiz Alvear, justamente, o ya había arrancado en el 68. Ya había arrancado, ya era figura, ya era figura. Ya era figura. Él fue atleta, ¿cierto que fue atleta? Fue atleta, no compitió conmigo, pero sí íbamos a la misma pista, a la misma hora, 6 de la tarde en el Pascual Guerrero, pista de Carbonilla. Y Jaime Ortiz era atleta respetado. Y en el atletismo, como en todos los deportes, me imagino, los buenos atletas son respetados y mirados de una manera admirativa por parte de los demás, los que comenzábamos. Yo era de carreras largas, carreras de largo aliento. De la mano de Pedro Grajales, era mi técnico. Pedro Grajales era contemporáneo de Jaime Ortiz. Sí, creo que una vez le ganó, pero Ortiz de sobrador se puso a saludar la tribuna y ya estaba ganando y ¡pum! Pasó Pedro y le ganó. En un remate Pedro era una bala. Y, sí. Jaime Ortiz se desempeñaba mejor en las competencias con vallas. Él saltaba muy bien la valla. ¿Sí? Jaime Ortiz pudo ser un gran atleta colombiano, lo que pasa es que él no quiso. Pero era muy bueno. Tenía una caja grande, ¿no? El tórax. Era un chiquito, pero bien armadito. Sí. Una caja torácica, exacto. Una caja torácica que sobresalía y las piernas delgaditas. Típico de un saltador de vallas. De una de acuerdo, qué buen, sí, exactamente. Sí, eso fue en el 71, el comienzo, y ya después, ya Jaime había dejado el atletismo y ya Jaime era una figura importante. Y entonces ahí se ratificó. En el 71 se disparó. Ya Jaime Ortiz ya se disparó, fue una gran figura. Como se disparó Jorge Elías Campuzano. Su primera gran transmisión fue por dentro del área en el Juego Panamericano. Oiga, Bocha, siempre esa voz aguardientosa de Jaime, ¿no? O con el tiempo fue quedando, o siempre fue el ronqueto. Hermano, me absorbió. A chupar el loco. Pero son voces radiales. La voz de Jaime era una voz radial. Usted la ponía y él no tenía necesidad de identificarse. Todo el mundo sabía que ese era Jaime. Claro. O usted, por ejemplo, estaba haciendo el zapping radial
pasaba así y escuchaba a Jaime, ahí se quedaba. Sí, Ahí sí. se quedaba con Jaime, claro. Pues claro. imagínese que todavía presenta un programa Salsa con Estilo y está muerto hace rato. Y ahí ¿Qué tal? lo tienen El vivo. único show que no tiene cover, hermano. Sí, además. ojo. Sí, sí. Ojo. Entonces, Sí. ahí conocí a Jaime y después lo conocí en esa transmisión y ya después fue mi compañero en Caracol 75. Allí estaba Jaime Ortiz con Armando Moncada Campuzano, con Jairo Alonso, con Humberto Salcedo Jr. y recién llegaba Héctor Urrego Caballero. ¿Mm? Pero a usted le gustaba también la salsa igual a Sí, Jaime y a ti. sí, total. ¿Sí? No, no, es que nos ¿Tú eres, entendimos tú mucho eres con de él. Nietzsche, de Sonora Ponceña, de todo el cuento? Claro, yo tengo una Celia emisora. Cruz. La Fania. emisora mía, hjradio.net, todas las 24 horas muele música antillana. A ver, cuente una cosa, Bocha. Vamos a aprovechar y vamos a hacerle promoción a su emisora. Sí, ¿Cómo así que usted tiene emisora virtual? sí, a este momento está saliendo al aire este programa, porque le dijimos Ah, al ingeniero, sí, me enlaza por favor a las 6 de la tarde. Ah, qué qué bien. bueno, sí. Sí, sí. Y que Nosotros opinen, que enlazamos. pongan ahí, están en este momento al aire, por Sí, sí, los claro. Twitter. Estamos al aire en la Decías, HJ Radio. Hay que chupar, loco, en esta pandemia. ¿quién ha sido el mejor imitador de Jaime Bocha? A ver, el mejor imitador, hay varios que le han Hay pegado bien. hay varios. Sí, porque no es difícil. Hay que ponerle oído a ese acento de Ajá, él. sí. A los remates. Sí, pero bien, ¿no? En general, quienes compartimos mucho tiempo con Jaime Ortiz, largas horas, él, muy querido, un ser humano muy querido, ¿no? Que ha quedado siempre imperecedero, ¿sí? Imperecedero en las historias, ¿no? Quienes compartimos mucho tiempo con Jaime Ortiz. Y se nos fue muy joven, hombre, se nos fue muy joven Jaime, que eso nos estremeció a todos. ¿Usted se Porque imagina Jaime Ortiz con internet? ay. No, estaría Sí, sería muy haciendo salsa con estilo. Jaime se Total. sentaba en la máquina, yo no sé si exagero, Bocha, pero él se sentaba en la máquina de escribir, uno corrige, uno borra, no, ese era, tenía un estilo de reportero, cuando escribía la columna para Nuevo Estadio, llegaba del Atanasio, por ejemplo, que me tocó con él en Medellín, se sentaba y uno miraba y decía, es el reportero del New York Times, ese estilo Claro. como si, ¿sí o Es no? que yo tuve dos, no sé cómo decirles maestros, sí, maestros, definitivamente. Jaime Ortiz era eso. Él llegaba, ponía en la máquina de escribir la Eso. hoja y empezaba, Ocha, vamos a hacer dos artículos para Nuevo Estadio. Entonces empezaba, yo no había metido todavía la hoja y él ya iba a la mitad, Eso es muy bravo. ¿no? No paraba, él terminaba, sacaba la hoja y si tenía que otra, metía la otra, seguía, la segunda, la ponía acá y ya, no corregía, cero. Lo único que hacía era de pronto los tachones que metía, porque él metía puro tachón con la X, eran tachones. Entonces después llegaba y con un bolígrafo empezaba a retacharlas. Todos los tachones los retachaba con azul, ¿no? Con el bolígrafo. Y ya, y listo. Ocha, vamos a llevar esto ya, hermano. Entonces, sí, y listo. Y yo, pero tú, ay, que no ha terminado todavía, tal. Bueno, entonces ese fue un método de trabajo con Jaime Ortiz, rápido, incisivo, hasta no terminar, no pararse del puesto. Después me tocó con Mario Pozo Junior. Sí, Mario Pozo, alguna vez yo estaba escribiendo, y Pozo se me paró aquí al lado y me dijo, Bocha, ¿vos por qué no le metes tildes a eso? Le dije, porque no, yo después la corrijo. Era Jaime. Yo después corrijo. Y entonces, o que me corrijan allá, porque Jaime decía, no, que me corrijan allá, hermano. Oh. Entonces yo llegaba y estaba así. Entonces Pozo me dijo, no, vos escribís muy bien. Metele la puntuación, metele todo que quede limpiecita la hoja. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo entonces. Y empecé a meterle la tilde, a meterle los puntos, a tener redacción, ¿no? Redacción. Y así lo hice y permanezco con esa manera ese estilo de Mario Pozo. Yo escribo y trato de ser prolijo para entregar limpiecita. Alguna vez escribí para un semanario
de Estados Unidos. Y entonces me dijo, el que recibía, me dijo, Bocha, me encanta cuando usted me manda sus artículos porque no hay que corregirles nada. Ese fue un gran elogio para mí, porque me dijo, Oh, no hay que claro. corregir ni problemas de puntuación, no hay que corregirle a usted ortografía, todo impecable. Le dije, es que me enseñaron así. Sí, Eso están se lo viendo debo entonces a Mario Pozo. a Mario ¿Mm? A Pozo Mario Pozo Junior. Jr. Junior porque Sí, tuvimos el viejo también en una época que claro, que de también trabajó de la otra conmigo. radio. Mario Ah, Pozo, también. Pozo trabajó conmigo, Sí. trabajó conmigo y Ve, peleábamos mucho. y quién te puso el Bocha? El Bocha me lo pusieron entre Mao y Jairo Chávez. No se sabe quién de los dos, pero parece que sonó el nombre del Bocha, le gustó a Mao, y entonces me quedé así, Pero el ya Bocha. existía un Bocha en Argentina, en el Sí, Metropolitano, por allá había algo de Bocha, ¿o no? El Bocha Ricardo Bocini. Es que Bocini en ese momento Bocini, estaba de en auge, Independiente, sí. el Independiente. El Bocha Bocini estaba en auge y entonces seguramente por eso se les ocurrió al Bocha. Y el que, el que difundió el apodo, el que difundió el apodo fue Marco Antonio Bustos. El que le da Él, fuerza. él El me que le da llamaba todo fuerza, el Bocha. doctor Peláez. ¿Quién gradúa de doctor al doctor Peláez, Jaime Ortiz? Doctor Claro, Peláez, ¿sí o no? exacto. Sí, así es. Así es, Entonces, sí. Marco Antonio Bustos, ese detalle es muy bueno, el Sí. que pone la marca. El que pone la marca, el que establece la marca es Marco Antonio Bustos. Cuando llegó a Bogotá, a Caracol, en el año 1978 o 77, no recuerdo bien, 78 o 78, porque el primer locutor fue Armando Moncada. Después de Armando Moncada hubo una transición. Hernando Perdomo Che, César Augusto Garizábal Fuentes, hasta que llegó el EMPE, el El emperador. MP. Y él se queda. El Y se MP era queda. buenísimo, ¿no? Sí, no. Sí. Entonces, Aquí Henry te escriben, dice, tenés muchas anécdotas para contar al lado del emperador Marco Antonio Bustos. Y yo, esperemos, vamos a sacar todo el jugo, vamos a dejar a este hombre del periodismo deportivo, que también con su voz, Rubencho, marca, porque usted oye a Bocha Ah, sí, en esa cualquier es la voz emisión, del sabe que, Bocha. esa es la voz de Henry Jiménez. Y sobre ¿Le todo por la identifica? mañana, como temprano, no lo escuchás por allá a las 10, 11, sino que es el gallo que le canta a uno desde muy sí, sí, temprano la sí, noticia. ¿Sí, es verdad? sí, La es primera verdad. Sí, semana del sí. día. Es Ujú. verdad. Alguna vez un amigo de infancia me dijo, Henry, porque para los amigos de infancia soy Henry, me decía, Henry, vos sí trabajas mucho. Usted sabe cómo son esos salseros de Ujú. llegando a la casa 4 o 5 de la mañana. Entonces me dijo, me estaba bajando del taxi y te escuché, Henry, ve, vos trabajas mucho, ve. Y entonces yo le dije, ¿por qué no te escuché en el taxi? Claro, era algo que yo grababa con Chucho Villarreal, él me grababa, entonces yo dejaba apostillas durante Ya. toda la madrugada. Eso no se escuchaba en la radio colombiana en aquella época. La iniciamos entre Chucho Villarreal y este Pechito, porque yo me la pasaba en la emisora. Mi casa era la emisora. Yo, lógicamente, tenía un apartamento, pero soltero, 21 años, no tenía nada que hacer, estaba en la emisora. Entonces, Chucho me decía, y yo llegaba de las transmisiones del Campín, digo usted, a las 11 de la noche, 11 y media, y Chucho Villarreal me decía, oye, vamos a grabar. Listo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos metíamos a cabina, grabamos los goles de los partidos de la noche, porque eran partidos, día 3, 4 partidos en la noche, y los pasábamos en la madrugada, ¿no? Entonces, claro, salía cañonazo en la madrugada por Caracol, emisora Nuevo Mundo, eso salía cañonazo para todo el país. Entonces, Claro. fíjate que cómo son las cosas de la radio. Me escuchaban a toda hora, por la mañana, al ¿A qué horas mediodía, duerme? de madrugada, ¿a qué horas dormir? Ve, me decían. Sí, Bocha, ya estuve unos días en Nueva York, por allá hace ya varios años, y hay una persona que te quiere mucho, que te admira, creo que es paisano tuyo, Víctor Rodríguez. Oh, ¿Te Víctor. acuerdas de Víctor? Todos los días creo que hablas con él, no sé cómo, es un personaje, ¿no? Es un personaje, Victico Rodríguez, su hijo Víctor, y ahora es
es un personaje muy importante en Nueva York. Creo que Víctor está en Nueva York, no ha regresado todavía. En la pandemia se los llevó Víctor a Nueva York y sí, son muy amigos, nos queremos mutuamente, hemos asistido a muchos mundiales juntos, el más reciente en Rusia. A los 15 días el viejo me sacó la mano y dijo, no, yo no sigo por acá, Bocha. Esto es muy bonito, pero yo no cambio mi Estados Unidos. Y entonces se regresó al viejo. Pero él, sí. No, sí. Ya, ese es Víctor Rodríguez, que es muy querido, un gordito trabajador, de esos de grabadora, que llegan armados hasta los dientes a trabajar con su chaleco de prensa, todo el cuento, ¿no? Sí. Víctor en 1998 lo conocí. Íbamos para el Mundial de Francia y él salió a recibirnos al aeropuerto. Yo estaba ya con Jorge Eliezer Torres, porque había muerto, ese año murió el emperador, en el 98. Sí, como no, el 22 de mayo. La noticia nos la dieron en el hotel. Llegó la noticia tipo 5:30 de la mañana y nosotros para hacer el programa a las 6, imagínense, estábamos muy dolidos con la muerte del Empe. Al emperador yo lo entrevisté desde la cancha del barrio Laya. Él estaba en la clínica, eran los últimos días del Empe y lo entrevisté y le hice una entrevista muy buena. Se reía mucho el emperador, pero ya estaban próximos sus días. Y lo entrevisté, esa fue la última entrevista que le hice al emperador, pues tuve la posibilidad desde el barrio Laya y un sábado por la tarde. Entonces nos dieron esa noticia pues del emperador y Víctor Rodríguez estaba empezando, entonces le faltaba mucho pulirse, nosotros lo pulimos y ya él es capaz de ir a transmitir un mundial para emisoras de Tampa, porque él vive en Tampa. Entonces, sí, ya que me da colación, ha sido uno de los amigos que me ha dejado la radio, ¿no? A nivel internacional, sí. Mire, Bocha, voy a revisar el chat, voy a revisar aquí el chat porque hay saludos. Dice Nicolás Prieto, buenas noches para todos, un saludo especial para mi amigo Bocha Jiménez. O sea, Nicolás lo está saludando. Enrique Rojas Jaime, buenas tardes desde Cúcuta. Telefancy dice, cuente anécdotas con Marco Antonio Bustos. Ahí le estamos dando ya. Iván Correa, buenas noches. Admiro mucho al Bocha. Una gran trayectoria y un gran trabajador de radio. También lo recuerdo en la televisión colombiana. Juan Carlos Jiménez, buenas noches desde Montenegro. Un saludo a los mejores. Gracias. A Henry, un abrazo. Iván Correa, propongo que entreviste, mire, al hermanito Rubén Darío Arcila, claro, vamos a tener a Alonso Arcila, que es el habitante mayor. ¿Cómo va a ser? Venir. Hay que llamarlo. ¿Cómo no? Hay que traerlo. Hay que traer a Aloncito Arcila con mucho gusto. 45 años son una carrera bastante importante. Luis Carlos Ramírez dice, buenas noches, saludos al Bocha. Leonardo Prieto, saludos a mi amigo Henry el Bocha Jiménez. Tico Jiménez, buenas noches para todos. A Luis Ariza, pregúntale sobre qué pasó en la polémica con Luis Alfredo Céspedes. Oiga, pues, Bocha, lo que le están preguntando acá. Sí. Tico, sí, entonces no sé si usted quiere contar algo. Es de los episodios más enojosos que he tenido yo en la radio. ¿Qué pasó? Epa. Quisiera como olvidarme de eso y no volverlo a repetir nunca, porque fue una lección de vida también. Lamentablemente cometí ese grave error todo por mí. Lógicamente, cuando uno reacciona, y sobre todo una persona como yo, es porque yo soy escorpión. Entonces los escorpiones somos así. Agazapaditos y un momento ¡pa! Aguantamos mucho. Entonces el escorpión se va encogiendo, se va encogiendo hasta que como que no puede más y ya como última salvación. La ponzoña. Exacto. Tome, caballero. Son episodios feos porque yo no soy así. Sí, pero sí, es que transmites otra imagen apacible, tranquilo. No, es que así soy yo. Fantasía Vélez, 20 años, es una cosa berraca. Eso es que alguna vez en la calle 13 aquí en Bogotá, arriba de RCN, un señor siempre me saludaba muy diferente el muchacho, hasta que no aguantó más y me dijo, Bocha, vení, vos te admiro mucho. Le dije, ¿por qué, hombre? Me dijo, te admiro mucho porque es que tenés una paciencia. Y le dije, si
Soy Dejó. paciente, evidentemente, pero tú sí, te ganas el cielo, Bocha. Tienes una paz. Y eso me agarraba y me abrazaba el hombre. Sí, es que hay que manejar todos esos enredos que puede tener el alma, hombre. Yo quiero ser una persona tranquila, lo he sido, y no me hace, o sea, no me da trabajo ser así como soy. Entonces, esa es mi personalidad. Y, y así voy a ser siempre, ¿no? Voy a ser siempre. Sí, Al Bocha, contrario, los años lo maduran más y los años sí. lo ponen a uno más tranquilo todavía, sí. En este momento el país está en el debate de que si James Rodríguez es el mejor jugador de la historia del fútbol. Es que estoy hablando con el Bocha, que vio a Willington Ortiz, que vio a Varane, a Modelón, Delio en Maravilla fin, Gamboa. a Delio. Sí, yo creo que alcanzaba a ver a Sí, él lo Maravilla de alcanzó a pronto ver, en el claro. Sí, esplendor, Delio, ¿sí? claro, Delio. A Sí. Delio, sí. Y lo iba a entrevistar al barrio Santa Fe, donde él vivía, en Santa Fe, que era un barrio aristocrático de Bogotá, Rubén Darío. Sí, El barrio el Santa barrio Fe Santa era de Fe. lo bueno que Así. había en Bogotá. Y sigue siendo de lo bueno, por ahí por los dos lados. Sí. Te iba a decir una cosa, Bocha, cuántos años en Bogotá? Pues hombre, me perdió la cuenta. Yo estoy desde el año 75 en Bogotá. 1975, llegué a comienzos de enero y debuté el 15 de enero de 1975, ya como Sí. profesional de la radio, sí. 75. Entonces, ¿cuál es el mejor jugador de Colombia? Para hacer la pregunta de cajón, como Sí, para fue ponernos en el tema. la típica pregunta. Sí. Como cuando entrevistan a los aficionados que llegan al estadio, los jóvenes del periodismo, y le preguntan, ¿y cómo ve el partido? Y su marcador antes de comenzar un partido, ¿no? Me parece la pregunta más antifutbolera, preguntarle a un aficionado cómo va a quedar el partido. ¿Y quién le Todos van a son hacer los goles? adivinos. ¿Y Todos quién le son van a hacer los adivinos. goles? Pregunta el reportero, pues seguramente no ha tenido los maestros que yo sí tuve. Entonces, porque entre otras cosas a los jóvenes no hay que culparlos. Ellos son así, diamantes en bruto, y si no tienen quien los pula, pues se quedan así, se quedan así. Y ahora parece que no hay tiempo para estimular a los jóvenes, sino que se los lanza ahí. Esos pobres muchachos, yo no sé cómo hacen. Qué madero, qué madero. Sí, yo no sé cómo hacen, pero salen adelante como pueden. Pero antes nosotros hicimos un curso, nosotros hicimos una universidad. Yo estuve 4 años velando micrófono, 4 años velando micrófono. Y como les dije, en el 71 hacíamos el resumen a las 2 de la mañana. Velando es el turno del bombillo, ¿no? Exacto, velando es como cuando usted está viendo una persona comer a alguien y usted velándola ahí la comida, ¿no? Claro, al principio era durísimo. Lo que pasa es que a Alonso le tocó quedarse así toda la vida, 45 años. Pero ese era el turno con el que uno arrancaba. El principiante haciendo el turno que nadie quería hacer, claro, el de la media no sé qué es durísimo. El del bombillo. Pero eso de 2 de la mañana en adelante es una soledad, nadie lo llama a uno, por eso a esa hora grababa Joe Arroyo, ¿te acuerdas? Claro, a él le gustaba la calma, sí señor, La tranquilidad. para la tranquilidad, sí. Lo mismo que el escritor, Bocha, después de medianoche, que las musas, que esto, la inspiración, muchas cosas, ¿no? Donde nadie lo congestione, nadie lo dilate, nadie lo acalore, no simplemente a la calma total, y que la misma tiniebla o el bombillo o digamos la velita le acompañe para poder inspirar su escrito. Bocha, ¿cuántos estadios conoces? No, sí, no. Lo que pasa es que yo tengo, hay que abonarle a los estadios que conozco, donde he transmitido, he tenido la suerte de transmitir, hay que abonarle los estadios de la B, porque yo voy a Buenos Aires y lo primero que va es irme a la B, a ver fútbol de la B, más la B de Colombia. Yo conozco todos los estadios colombianos de la A y de la B. En Colombia no hay tanto de la B, pero sí he ido a los estadios de la B, al estadio de Jumbo, al estadio de Jamundí, al estadio Rivera Escobar de Palmira, estadios que en Medellín. Vi al Chonto Herrera, Rubén Darío en Medellín jugando fútbol aficionado. Y yo dije, ese muchacho va a llegar. Chonto Herrera llegó a ser una de las figuras. Y así por el estilo. Vi jugar al Pío Valderrama en una cancha de Potrero de Santa Marta. No. Y yo dije, ese muchacho, ¿qué calidad tiene?
¿qué calidad tiene? No, pues es que él es hijo de Carlos Valderrama, al que jugaba en Unión Magdalena, pero ese era un hachero, ese jugaba muy fuerte. Y me dijo, no, pero es que dije, este es jugador de calidad, este pelado, este va a llegar. Era el pibe Valderrama. Bueno, vi jugar en un potrero de Tuluá a Giovanni Hernández, el niño del $1.000.000, cuando tenía 8 añitos. Sí, Me señor. llevó a verlo Gustavo Moreno Arango, que era el papá adoptivo de Giovanni. Y a los 8 añitos escribí, dije, este jugador va a ser sensacional. Párenle bolas a este nombre, Giovanni Hernández. Y Giovanni Hernández fue figura. Así por el estilo. Una vez llegó Aristizábal al Campín, porque me gustaba transmitir los partidos los sábados. Me gustaba transmitir fútbol de interligas, cuando se jugaban interligas. Me gustaba transmitir los duelos Valle-Antioquia. Yo cuando me iba para Cali transmitíamos los partidos de la Liga Nacional aficionada. Sí, era lo primero, porque esa era la manera de uno meterse a lo que llaman pelear sintonía, porque si usted no lo escucha, nadie lo sabe que usted está ahí. Entonces nosotros los sábados armábamos los partidos de Valle del Cauca, transmitíamos todos los partidos del Valle, y ese día jugó Valle Antioquia en el Pascual Guerrero. Yo estaba en el centro de la gramilla, esperando a los equipos. Salió Antioquia y yo dije al aire, ¿y ese es el arquero de Antioquia? No, este arquerito está bueno para pelotearlo. Todo lo dije al aire. Cuando empieza a descolgar ese arquerito los balones con una calidad y empieza a enviar la pelota con la mano, porque en ese tiempo todo era con el pie, él era con la mano. Yo no, este es un fenómeno. ¿Saben quién era? René Higuita. Y ganó Antioquia 1-0 al Valle del Cauca, gol de Néstor Pisa de tiro libre. Le pintó la cara al Valle del Cauca. Ahora estaba Leonel Álvarez de centrocampista. Cuando terminó el partido, me salí y yo vi que Leonel Álvarez estaba hablando con unos aficionados y yo me acercaba y lo miraba. Decía, qué caracazo. De estos cracks, pura pinta argentina, también están saliendo en Colombia. Ese día fue figura Leonel Álvarez, fue figura Pisa, fue figura Higuita, Perea, el defensa central, Luis Carlos Perea. En fin, un equipazo, pero Valle también tenía muy buen equipo. Tenía a Alex Escobar, el pibe del Barrio Obrero, o sea, jugadores muy buenos también. Entonces, ¿cuántos estadios? Cualquier cantidad, porque si algo me gusta es ir al estadio. Cuando yo llegué en el año 75 a Bogotá, me dijo Armando, el domingo debutás con nosotros. Le dije, listo, Armando. Entonces yo el sábado me fui a conocer. ¿Pro Deportivo? No, en Caracol. En Caracol. En Caracol. Entonces Armando me dice, Bocha no, Henry, el domingo debutás. Le dije, listo. El sábado me fui, tomé un bus en la 10ª y me fui al Campín. Lógicamente el estadio estaba cerrado, pero yo en la pista me fui acercando y en una de las puertas de maratón había unos señores ahí haciendo algo, ultimando detalles para al otro día abrir el estadio. Entonces les pedí un permiso, les dije, ¿me deja llegar hasta la pista? Me dijo, hágale tranquilo. Entonces dije, este va a ser el escenario mío a partir de mañana. Y empecé a hacer como una logística, ¿no? Una logística, conocer el estadio. Entonces, cuando yo llegué el domingo, ya conocí el Campín. Entonces, ya tenía más seguridad. Eso me ha gustado siempre. Si yo voy a Buenos Aires a transmitir en Quilmes, me voy el sábado a visitar la cancha de Quilmes, a mirar por dónde voy a entrar, por dónde voy a salir. Hago una logística. Esto lo aprendí de mis maestros, entre ellos Armando Moncada Campuzano, que era muy... Armando llegaba 3 horas, 4 horas antes a los estadios, lo conocían todos los celadores. Sí. Ahí está el gordito tocando la puerta desde las 9 de la mañana. Muy estricto. Era un hombre muy estricto, muy estricto. Alguna vez en una transmisión, uno de los compañeros, teníamos que empezar la transmisión a la 1 de la tarde. Él nos dijo, los espero 15 minutos antes de la 1, donde vamos a comenzar la transmisión, a la 1 de la tarde. Empezamos desde la pista de abajo, ¿no? Abajo. Él no le gustaba empezar arriba, sino abajo. Entonces nos reunimos. Uno de ellos, no voy a decir el nombre,
ni me faltaba, no, lo importante es la anécdota. Se demoró un poquito, se demoró conversando con algunos amigos y no llegó. Llegó a la 1:03 y Armando Moncada se enojó mucho con él, lo llamó aparte y le dijo, no transmitís hoy, no transmitir, y lo sacó de la transmisión. Así era Armando Moncada. Entonces yo me moví sobre todos esos talentos, toda esa capacidad, no solamente laboral, sino artística, ¿no? De antes, en donde nadie respiraba cuando estaba un micrófono al aire, una cabina al aire, que decía al aire, eso era respetable, respetuoso. Serio. Exacto. Claro. Ahora usted oye gritos, usted está en su cabina, oye en la lejanía gritos, se le meten a uno por el audífono. Antes no, antes yo era de esa radio cuando comencé, en donde... Con acústica, radio de acústica bonita, de lleno el sonido, hablaban los locutores y se les oía... Las puertas de las cabinas eran dobles y triples, ¿no? Y pesaban las cabinas para cerrar. Entonces, mire, si he aprendido algo en esto de la radio, hombre, yo la verdad es que me siento muy, muy feliz porque me he realizado como profesional. Yo de niño, cuentan mis familiares, y yo recuerdo también, me hacía en la última banca de los buses y empezaba a transmitir partidos imaginarios. Empezaba a transmitir partidos imaginarios. Y ahí ¿cuál era su narrador que imitaba en esa época, que usted traía a su estilo? Cuando hacía eso. Carlos Arturo. Carlos Arturo Rosen. Gracias, sí, porque nosotros en Cali escuchábamos a la 1 de la tarde. Todos querían ser Rueda. Todos querían ser Rueda. Entonces yo, y me acuerdo de las transmisiones con Peruchín Prospiti, los goles de Peruchín Prospiti, y casualmente en el bachillerato había un compañero japonés, hincha de Santa Fe. Pues. Entonces, él le gustaba que yo le cantara goles de Santa Fe. Entonces le cantaba como Carlos Arturo. En las clases de anatomía, el profesor solamente escuchó que y el viejo, ¿qué pasa? Yo le estaba cantando los goles a Nakayama, el japonés, los goles de Santa Fe. Sí, Nakayama. Álvaro Nakayama, que todavía vive en Cali, un estudiante muy bueno, pero hincha de Santa Fe, ¿cómo le parece? Entonces, el narrador de nosotros era Carlos Arturo Rueda. ¡Gol de Santa Fe! ¡Prospete! El Colorado. Oiga, bueno, Henry, me preguntan y ya luego viene la respuesta de para usted el jugador histórico del país, el más importante. Oscar Javier Betancourt pregunta, ¿cuál fue esa anécdota de ese recorrido por la pista atlética del Estadio Pascual Guerrero en compañía de Iván Mejía cuando América en el 79 quedó campeón del fútbol colombiano? Sí, eso se es ríe, verdad, Henry. Verdad, claro. Bueno. ¿Cómo es? ¿75? 79. 79. Aquel 19, aquel 19. Ah, sí, aquel sí, vamos. Sí. Aquel 19 de 1979, todo estaba listo para el título del América. Le bastaba el empate contra la Unión Magdalena. América empataba, o sea, saltando la cancha, como decimos ahora, saltando la cancha es campeón. Entonces yo, entonces ya todo estaba, el preludio, ¿no? Yo ese día me fui y me compré en la Avenida Sexta una camisa roja. Nunca me había puesto una camisa roja, porque no era de los hinchas de ponerse camiseta del equipo. Y en esa época, muy poquito se utilizaba. Más bien se utilizaba banderas o de esas almohadillas para sentarse con los colores del equipo. Pero camisetas muy pocas. No había marketing, no había merchandising, no había nada de eso. Correcto. Entonces me fui y me compré en la Avenida Sexta una camiseta de la América, una roja. Y así me fui para el estadio. Pero era tal la efusividad que se vivía. El título de la América, el primer campeón. Mi padre decía, yo quiero ver campeón a la Mechita alguna vez. Y lo vio campeón en 1979 y después decía mi padre, yo ya no quiero más, no quiero saber nada más de la América. Ya salió campeón, que era lo que yo quería en el 79. Y pensar que después América fue 5 veces campeón del fútbol colombiano. Pero bueno, en esa época era la Mechita y la Mechita se titulaba campeón. Entonces, en el 79, Carlos Gay
daba la vuelta olímpica de rodillas en el centro de la gramilla. Él no la dio a todo lo ancho ni a todo lo largo, sino en el centro del estadio, de la gramilla. Entonces yo lo acompañé, evidentemente yo y un centenar de personas, pero pues lógicamente yo era el periodista y se ven las fotos en donde yo estoy allí al lado de Carlos Alfredo Gay. Nunca lo he negado, evidentemente nunca lo he negado, porque fue verdad y las verdades no se pueden negar, ni más faltaba. Pero eso es mejor para mí, porque siendo yo un hombre hecho de la América, hincha de la América, en mi casa, mis padres hinchas de la América, mi hermano hincha de la América, entonces yo lógicamente era hincha de la América, pero cuando llego al periodismo, yo dije, bueno, aquí hay que deslindar, uno tiene que ser objetivo y tiene que buscar la manera de que no identificarse con ningún club, y eso lo he mantenido, y ya no podría decir que soy hincha. Yo soy un periodista que trato de ser objetivo, intento serlo con todos los equipos, ¿sí? Así que no hay colores para mí. Mire la bandera que hay atrás mía. Entonces sí, pero a ver. Ajá. La de Millos. sí, Claro, embajadores. Y Estefano Pedernera, imagínense. Néstor Raúl, Raúl Rossi. Ochoa. Justo amigo de Ochoa, te daba entrevista. Ochoa te daba entrevistas fácilmente. ¿Te alcanzó a regañar Ochoa muchas veces o no, Ochoa? Gabriel Ochoa Uribe, que sirvo la oportunidad para entregar esta anécdota. Me ha dolido mucho su muerte, como a todos, pero a mí más porque yo peleé con él, porque yo fui un crítico de su juego, porque el único periodista deportivo en Cali que lo criticaba era yo. Entonces él, que era una persona bien jodida, porque él lo fue, y los periodistas no pueden decir que no, no le gustaba cómo yo lo criticaba, porque yo criticaba al América defensivo, amarrete, que no daba espectáculo, que con esos jugadores podía dar más espectáculo. Es una verdad de a puño. Lo que pasa es que el equipo ganaba, ganaba y ganaba. Y en medio de esos resultados positivos, el único que lo criticaba era yo. Entonces, alguna vez él no se aguantó y envió una carta que fue publicada en Deportes 7 Días, un semanero de la ciudad de Cali. Yo publiqué la carta porque me la prestó la gerente de Caracol y la publiqué, en donde Gabriel Ochoa Uribe pedía que la empresa no me mandara a cubrir los partidos de la América, ni los entrenamientos de la América, que no me quería ver por ningún lado. Entonces yo lo publiqué y en ese tiempo estaba de moda los vetos. Entonces yo publiqué eso durísimo. Era una voz completamente solitaria, porque nadie en el Valle del Cauca me iba a acompañar en esa. Todos eran simplemente aduladores de Gabriel Ochoa Uribe. Entonces, yo lo criticaba mucho y él me respondía de igual manera. Me tiró la puerta en Lima. En Lima debutó Teglia con el América, en un partido de Alianza Lima-América. Ricardo. Sí, un periodista del Grupo Radial le preguntó a un muchacho León, que me entiendo que está retirado ya, le preguntó a Ochoa por Teglia. El debut de Teglia pasó inadvertido. Entonces dijo, siguiente pregunta. No quiso responder. Entonces preguntaron dos más y después seguía yo. Preguntaron dos más, cualquier pregunta, y después yo le dije, quiero retomar la pregunta de mi compañero del Grupo Radial. ¿Por qué Teglia, el mejor extremo izquierdo del fútbol colombiano, ha debutado hoy como marcador de punta? Pero Ochoa montó en cólera, me dio la espalda o nos dio la espalda y nos lanzó a la puerta del camino. ¡Pah! Se escuchó eso al aire. Portazo. Al otro día, en los cabecillas del deporte de Radio El Sol de Cali, había un programa que se llamaba Los Cabecillas del Deporte. Y había una sección que se llamaba Cupes. Cupes. Fumíguelo. Fumíguelo. Entonces nosotros fumigábamos con cupes. Entonces me dijeron, Bocha, usted, me decía Manu, ¿a quién va a fumigar hoy, Bocha? Sí, voy a fumigar
al doctor Gabriel Ochoa Uribe. No lo voy a fumigar porque dejó escapar 2 puntos de Lima cuando se debió ganar el partido. Apenas se empató. Por los resultados deportivos es lo de menos. Por eso no lo voy a fumigar hoy. Lo voy a fumigar, Ochoa, por maleducado. Entonces le pegué durísimo a Ochoa, lo fumigué. ¿Y cuánto le voy a fumigar? Deme 2 toneladas de copes. Entonces, pero ese era el periodismo de Cali. Y usted sabe, Rubén Darío, y Tato también, que el periodismo de Cali es insidioso. Es que al lado uno de Oscar Rentería y de Mario Alfonso Escobar, todos los periodistas de Cali llevábamos esa escuela. Es que mire la cantidad de modelos que he tenido yo en mi carrera periodística. Algo debo haber aprendido. Entonces, esa época era así, insidioso, Y claro, eso daba mucha sintonía. A mí Mao me daba cambio al Camerino del América, y yo desde el Camerino del América decía, a ver la barra del diablo, levanten esa banderola. Y eso todo el estadio. Eso era hermoso, sí. Desde el Camerino. Y así por el estilo. Entonces, nosotros nos enseñamos, Rubén Darío, a pelear sintonía. Con Ricardo Alarcón te tocó correr ahí, hacer algún pique o no, ¿te acordás? Y Alarcón. El doctor Ricardo Alarcón, terminábamos nuestras labores, él por su lado, yo por el mío, y nos íbamos caminando por la Quinta. Yo me subía para mi barrio San Fernando y él seguía para su barrio, que era más lejos. Él tenía que atravesar casi la ciudad, pero se iba a pie. Pero nos íbamos conversando, dialogando los dos. Muy jóvenes, teníamos casi la misma edad. Creo que un poquito más grande era yo, unos 2 años. Con el doctor Ricardo Alarcón, que después me contrataría para Caracol en Cali. Mira las cosas que da la vida, ¿no? Esta carrera del periodismo. Entonces, sí, di la vuelta olímpica con Carlos Alfredo Gay en el centro de Gavilla y hay fotos y las he publicado. Me parece que era un flaquito allí, entonces la gente como que no me distingue todavía de todo ese tumulto que había, pero ahí estoy yo, sí. Pero Henry, en toda esa carrera profesional suya, ¿cuál es la entrevista que le ha dado más trabajo, que lo ha puesto más a sufrir en toda su carrera deportiva? Maradona. Una entrevista dura, difícil. No, pero sabe que no, porque esa persona es el más grande futbolista de todos los tiempos y esa persona, el ser más humilde que he entrevistado. Eso sí, me demoré un tiempo para entrevistarlo. Fue en 1990. Yo dije, voy a entrevistar a Pelé y me fui hasta la cabina de donde él transmitía. Llegó faltando como 10 minutos para comenzar el partido y me dijo, con una gentileza, con una humildad impresionante, me dijo, mira, en su portugués español, espérame que yo transmita el primer tiempo, termina el primer tiempo y te atiendo con mucho gusto. Dicho y hecho. Todo el primer tiempo salió con una humildad el Rey Pelé y grabador en mano lo he entrevistado. Esa entrevista muy importante. Entrevisté a Diego Armando Maradona cuando tenía 15 años. No he podido entrevistar a Messi, porque no me lo he propuesto realmente, porque uno cuando se propone las cosas las consigue, pero no lo, porque estoy en otra función, ¿no? Maradona a los 15, oíste, vamos, para, Maradona a los 15 en un potrero, en una cancha de la B, ¿cómo? En la cancha de Huracán. ¿En Italia? En la cancha de Huracán. Maradona con Argentina Junior. Sí, Maradona, sí. Maradona. A instancia del profesor Daguerre, Horacio Daguerre, preparador físico, que tuvo el Deportivo Cali. Entonces le dije, profesor, necesito entrevistar a Diego Maradona, que dicen es lo mejor que hay en el fútbol argentino ahora. Y yo, sí, claro, yo te lo voy a contactar. Habló el profesor Daguerre y a los 5 minutos estaba delante mío un peladito ahí. Diego Armando Maradona. Sí, en la cancha de Huracán lo entrevisté a Diego. Pero entonces yo creo que la entrevista que más me enorgullece es la del Rey Pelé, porque el Rey Pelé además yo le llevaba una foto con la camiseta del Santos y me la autografió, y el tratamiento que me dio Pelé, hombre,
era como si nos conociéramos hace mucho tiempo. Y donde uno dice, un tipo como Pelé, el rey Pelé, el máximo exponente del fútbol, Oh, lo rey. trata el periodista de esa manera, y hay algunos que están empezando todos agrandados, que no le dan bola a nadie, uno dice, no, esto es otra cosa, ¿no? Pero sí, Bocha, la de ¿por Pelé. qué esa diferencia entre Pelé y Maradona? Pelé que disfruta la fama, que es que le parece bailando samba con la fama que tiene, a toda hora es muy dispuesto para todo. ¿Y por qué Maradona se asusta y huye y lo aplasta la fama? Y son dos maneras de controlar la situación, ¿no? Sí, 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 es verdad. Es verdad. Diego lo conocí en las dos facetas, antes y después. Antes de y después de. Antes de se podía hablar con él. Después de él, es un ser enfermo, un muchacho que está enfermo. Yo siempre digo, porque lo critican mucho, yo digo, no, enfermito, es que es enfermito, porque es enfermito. Y entonces yo con Diego nunca más volví a intentar hablar con él, pero sí en varias oportunidades logré entrevistarlo, una de ellas en el aeropuerto El Dorado, y en otra ocasión me lo encontré y le dije que si me daba la nota y ni me miraba. Entonces duré ahí usted con él 15 minutos, ni me miraba. Sí, A los sí. 15 minutos yo dije, bueno, pues aquí estoy perdiendo el tiempo y me fui. Pero es una anécdota igual. Estaba Diego Maradona en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Nadie lo conocía, nadie lo reconocía, con una camiseta del Gremio de Porto Alegre, pero no la A, sino la B. Una camiseta blanca con rayas verticales azules, celestes y negra, ¿no? Eran unas rayitas pequeñas aquí al lado, era la camiseta alternativa del Gremio de Porto Alegre. Entonces quise entrevistarlo y duré 15 minutos sin que Maradona me dirigiera siquiera la mirada, ni siquiera la mirada. Estaba como perdido. Sí. ¿Mm? Bocha, Oye, ese Rubén, jugador que estamos buscando. Ah, es que ahí tiene los mensajes de Tato, creo. Ah, Ramón. No, que llegó el ministro. Ah, llegó Luchito. Llegó Claro. Luchito Escobar, Lucho claro. Escobar. Cuando yo era chiquito, cuando yo estaba pequeño, ahora que estamos hablando aquí con él, yo ¿Escuchaba escuchaba Lucho? un locutor, sí, le decían un locutor, yo no sé si es el mismo, el exquisito. Era en esa época, yo con el reyesito de Isanyo. Yo no sé si es el mismo Lucho Escobar que tenemos, o es el papá, porque es que el papá era vaciado a Lucho. Pero yo cuando muy pequeño, yo soñando, yo veía el exquisito. Rubencho. Es el mismo Lucho que escucho. El mismo ministro Rubencho, nuestro. Sí. Rubencho, no me goces, hermano, no me goces. Un abrazo, muchachos, qué placer, Bochita, qué placer, Bochita. No, yo estoy aquí hace rato escuchándole toda esa historia, hermano. Terminé mi programa y me pegué aquí hace como 20 minutos oyéndolo y oyéndolo y oyéndolo y encantado porque vos sos una caja de música indudablemente y eso me tiene encantado, me tienes realmente encantado. Tato, Ramón, Rubencho, Rubencho, no me goces, hermano. Lo del exquisito, expliquemos porque esta es una historia, está muy bonita, a mí me encanta de pronto esa faceta. Este programa tiene mucha gente que lo sigue porque es nuestra otra manera, nosotros aparecemos en el micrófono como de otra manera y aquí hasta nos burlamos de nosotros mismos, nos gozamos, como que nos quitamos un poco la máscara, ¿no? Y la gente sabe cuánto tiempo dura una entrevista, cuánto hay que esperar un crack, qué desvelos tiene esta profesión que muchas veces no se cuentan. Lucho, lo del exquisito fue al principio, ¿verdad? Porque aquello de la fábrica de tus padres, de tu familia. Sí, esa es la verdad. A mí me puso Santi Martínez el exquisito por aquello de la fábrica de bocadillos, arequipes y gomas. Entonces, sí, y se llamaba Conservas la Exquisita. Ajá. Con el exquisito Lucho Escobar. Sí, y así empezaron a llamarlo. Con eso se levantó la familia a punta de dulcecito, y con eso era que yo conseguía novias. Una familia dulce. Endulzando. Ah, ya la cajita y tal. Claro. Claro, esa época. Relleno por dentro de arequipe. De arequipe, sí señor, sí señor. Oye, Rubén, Lucho, antes de seguir con el Bocha,
Me acaba de escribir el profe Oscar Restrepo y voy a Ese entregarla. trapito. Y me la envía, dice, les tengo dos noticias. Una, Ah, Egan está bien. Y dos, va único líder al Tour. esa es buenísima. Ah, muy buena. Sí, es que ¿Cómo la ves, eso. Lucho? No, es que se No, acuerde no. que le decía a Rubencho ayer que perdón, con el perdón del Bocha, hombre. criterio Dauphiné lo que hizo fue enredar a todo el mundo. Los técnicos andan enredadísimos, los ciclistas andan enredadísimos, el público anda enredadísimo. Se retira Roglic siendo líder a un día de ser campeón. Se retira Nairo que no le estaba doliendo la rodilla y de la noche a la mañana empezó a dolerle la rodilla. Y se retira Egan que porque le dolía la espalda. Hablamos con Oscar Sevilla y dice, no, eso él no tiene nada, él no tiene nada. Entonces un montón de estrategias y de cosas raras para este Tour de Francia que va a ser una locura como lo fue, digo yo, como lo fue este Criterium Dauphiné. Rubencho sabe más que yo de ese tema. No, lo hemos disfrutado mucho, nos llegó en buen va a ser una momento. locura. Va a ser una locura. Ya vuelve la emoción, el nacionalismo, el coraje. Muy rico, muy rico. Puedo escuchar a ustedes, hermano. ¿Vas a narrarlo por Blue Radio, Robecho? Sí, vamos a hacerle ahí por Blue Radio si después, en la parrilla de Néstor Morales. Sí. Mañana es Blue. Y Mañana también hay otro canal que se sumó, claro, que está transmitiendo también una carrera por allí, mi querido Lucho. Hay otra transmisión en diferentes canales está metiendo. Está la de Colmundo también, para radio. Luis Alfredo Hernández con Carlos Orduz, el Olímpico. Pero esta semana me puse a escuchar el relato de Rubén. El relato de Rubén. Y yo sí digo una cosa, qué desperdicio tener a Rubén 15, media hora solamente escuchando los últimos 20 minutos. No, mientras que hay otros animando tribuna. Bueno, dejémoslo ahí, ¿cierto, Rubén? Qué pena con el coche que se ríe y dice... No, porque esto da de noticias. Mire, hay un saludo muy especial que es de Tito Sensación Mejía en Barranquilla. Tito Sensación. En Barranquilla, que tiene una famosa frase que decía, dame tu estilo, Tito. Entonces, Tito le preguntaba al narrador, a Edgar Pería, porque fue la voz comercial muy famosa de don Edgar Pería, Tito Sensación Mejía, y que lo hemos visto Bocha. Sí. Alguna vez me hizo comerciales a mí el Tito Sensación Mejía. Una maravillosa voz. Tito, un abrazo, Tito. Bueno, yo le digo una cosa, Bocha, para seguir en el camino. O sea que a nivel de fútbol hay un rey, ¿cierto? Con sabor a samba. Sí. ¿Y en ese podio está más o menos un Maradona, un Messi, o está primero Messi que Maradona? No sé. Messi y Maradona. Son dos personajes completamente distintos. El uno controversial, el uno contestatario, y el otro que es el arquetipo de joven, bien aplicado, de el hermano y el hijo y el papá perfecto. Entonces, es un paralelo que no se podría establecer. Futbolístico, ¿no? Yo hablo desde la parte futbolística. Desde el punto de vista futbolístico, ambos muy buenos. Lo que le vi a Diego no se lo he visto a Messi. Diego un fuera de serie, Messi también. Lo que pasa es que Diego de todas maneras, la personalidad de él también se hacía sentir en el campo, en la cancha. Entonces yo a la hora de la verdad me quedaría con Diego por encima del Lío. Por el liderazgo en la cancha. Por el liderazgo, por su personalidad. Pero el nivel tuyo es Pelé, el uno. Pelé lo veo como un atleta, como un fuera de serie, en una época en donde se le pegaba mucho, ¿no? En esa época las marcas eran muy rústicas. Ahora hay marcajes mucho más tácticos. Entonces, son épocas diferentes, pero todos muy buenos. Debo incluir también a Alfredo Di Stéfano, que era un jugador de toda la cancha. Ahora que hablamos de que los jugadores deben de desempeñarse muy bien en cualquier posición del campo, Di Stéfano lo era. Jugaba de lateral, de central, mediocampista, delantero. Todo terreno. Sí. Al doctor Ricardo Alarcón le preguntaron algo así parecido y dijo, René Houseman. Y dije, esta respuesta yo no la había leído. René Houseman. Bocha, vos tenés fama, Bocha, de ser un amante del fútbol argentino.
de ser un apasionado seguidor del fútbol argentino. Bochita, ¿de dónde salió, de dónde nació esa pasión por el fútbol argentino? En 1964 se jugó, estaba muy peladito yo, el Suramericano Juvenil de Fútbol en Cali. En Cali o Bogotá, y me imagino que en Barranquilla también. En todo caso, jugaba Colombia como sede en Bogotá, y la sede de Cali le tocó a Paraguay, Uruguay, Argentina. Entonces yo estuve desde el desfile inaugural en la tribuna y vi salir a Paraguay, a Uruguay con la celeste y a Argentina con la albiceleste. Entonces la mentalidad juvenil de niño me indicaba que me gustaba más el uniforme celeste. Pero entonces entraba yo en ese paralelo entre la celeste entera de Uruguay o la albiceleste y pantaleta negra de Argentina. Entonces, desde un principio me gustaron ambas selecciones, Uruguay y Argentina. Después iba al estadio de la mano de mi padre y le preguntaba, papá, ese 8 de Once Caldas, ¿cómo se llama? Me decía él, Herrera. ¿Y ese dónde es? Argentino. ¿Y ese 10 de Once Caldas quién es? Se llama Dante Homérico Lugo. ¿Y de dónde es? Argentino. Y yo empezaba, decía, pero ¿cómo así todos argentinos? Los buenos jugadores son los argentinos. Entonces ya me empezó a interesar ese tema, porque los equipos colombianos se nutrían de argentinos, porque en esa época eran 5 o 6 jugadores argentinos en cada equipo. Entonces nació esa inquietud y empezó a llegar el gráfico. Entonces yo empezaba y rotulaba a los jugadores que yo conocía que hayan jugado en Colombia y que en ese momento aparecían en los equipos de Argentina. Entonces estaban una serie de jugadores que Ringo Converti, que Riggi, que Areán. Entonces yo los iba así tachando. Pandolfi, ¿alcanzó ahí? Alcanzó Pandolfi, Chacarita, claro. Tardi. Yo era Tardi en Racing. Y entonces, al final ese gráfico quedaba lleno de anotaciones con jugadores que jugaban en Colombia. Entonces empecé a interesarme y el gráfico me ayudó mucho. Entonces yo leía el gráfico al revés. Yo compraba la revista y empezaba por la última página y me digería completamente el gráfico. Yo estaba inscrito al gráfico para que me llegara a mi casa. Entonces prácticamente alguna vez empecé a leer, no con la alegría de leer, sino con el gráfico. Entonces, es una pasión. El gráfico era la revista Borocotó, la columna, Ardizone, creo que también era otro. Claro, escribía. ¿Tienes la colección del Lucero, gráfico? Lucero escribía ahí, ¿no? Lucero, el Lucero uruguayo. también, claro, Sí. uruguayo también. ¿Y conservar la colección del gráfico, Bocha? Tengo unos tomos empastados, sí, tengo algunos tomos empastados del gráfico. Entonces, perdóname, ¿cuántos años tenés en este momento, Bocha? ¿Cuántos años tengo yo? Sí. 6, 7. 6, 7. Entre los dos tenemos como 150, ¿no? No, por Dios. La gente porque se asusta. ¿Ah? No. Bueno, sí. ¿Alguna vez en un asadero con Trapito, precisamente, Trapito me dijo, Bocha, ¿vos cuántos tenés? Pero yo estaba muy joven. Y yo le dije, tengo 31 o 30, no recuerdo cuántos. Entonces me dijo, vos tenés más. Yo le dije, saqué mi cédula y se la puse así. No, aquí está mi cédula. No era la cédula de ahora, sino la cédula esa blanquita, Sí. laminada. La laminada. Se las puse ahí. Se las puse ahí a todos. Esta es la edad mía, para que la vean. De una época, de aquella época dorada, no, sí. Cuando los billeticos de 50, usted no tocaron las llenitas, los billetes de 50. Pues yo no me acuerdo haber visto un billete con la foto de Amparo. No, Amparo es una diva hermosísima, muy entre otras cosas, Amparito, muy bueno, además, sí. Amparito en Cali, en Bogotá, haciendo el show del deporte. El show del deporte iba por los sábados. Lo hacíamos Jairo Alonso, Jaime Ortiz y yo. Y entonces ellos invitaban a Amparito, porque Amparito siempre fue de los medios, ¿no? Y quería meterse. Sí, claro.
Y entonces ella aparecía ahí en ese programa, el show, que lo hacíamos en directo. La presentación de Jairo Alonso era en directo. Y todos los días eran en directo, no había nada grabado, todo lo hacíamos en directo. Él lo hacía en directo. Y entonces muchas veces Jairo Alonso no podía ir, entonces lo hacíamos entre Jaime y yo. Y muchas veces Jaime no estaba, entonces lo hacía yo, pero lo hacíamos. El show del deporte, desde las 2 de la tarde. Entonces, eso por Amparito. Entonces, Amparito, como estaba por ahí por las 19, nosotros la invitábamos para que amenizara la tarde del sábado. Y en 1998 me la encontré a Amparito y ella tenía que hacer la pregunta para el unilateral, Tato, el unilateral de la televisión, de televisión internacional. En Francia, ¿no? En Francia. Y en RCN me designaron a mí para que yo hiciera la pregunta por el unilateral. Entonces Amparito, no tenía ni idea de fútbol, pues, entonces me dijo, ¿vos qué vas a preguntar, ve? Entonces le dije, yo voy a preguntar esto. Entonces me dijo, buena pregunta. Entonces entró Amparito y al aire preguntó lo que yo le dije. Le robó la pregunta. Sí, me dejó sin pregunta a mí, pero claro, pues una pregunta para mí o 2 o 3 es lo mismo, porque yo tengo un contenido muy grande, pues, ¿cómo no le iba a presentar otra pregunta al turco? No. Entonces, ella hizo la pregunta que yo iba a hacer, pero era buena la pregunta. La hizo y salió perfecta. Ella miraba para todos lados. Entonces, yo después hice la pregunta el unilateral del turco Mondragón. Pero ahí uno reconoce, pues, la inexperiencia de un periodista a un periodista ya hecho y derecho. Uno puede darse ese lujo, y con Amparito lo hicimos. Pero muy bien, ¿no? Muy bien. Y conocí a Patricia, la hermana de ella también. Eso, también. Más loquita todavía que Amparito. Pero sí, en esa época, en la época de la salsa, de Fania All-Star, aquí cuando se presentó por primera vez en el Campín, todas esas situaciones las vivimos en esa época. Yo no creo que tengas solamente entrevistas con futbolistas. Tú no tienes de pronto por allá algo con Celia Cruz. Sí, Celia. Sí. Con Celia Cruz. ¡Azúcar! La entrevisté en el Pascual Guerrero a Celia, porque es que a Cali llegaba la Sonora Matancera, era como decir, no, pues, era de la casa, Sonora Matancera de la casa. Y Celia Cruz, por supuesto, la entrevisté en el Pascual Guerrero. Entrevisté a Eddie Palmieri. A Dariel Santos, ¿no? El jefe. En la Nacovero. Por ahí no, cerca. En Nacovero no alcancé a entrevistarlo, a Nacovero, Daniel Santos. Pero sí a Celia, entrevisté a Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, muchos de la salsa. Yo soy un salsero. En este momento tengo un amigo de la Palladium aquí en Bogotá que ya vendió la discoteca. En esta pandemia no aguantó, se reventó, entonces la vendió. Vendió el local y ahora está trabajando solo vendiendo los acetatos. Y esta mañana muy temprano, Henry, estoy feliz porque me reviví económicamente. Soy otra persona a base de los acetatos que son el Pelé de la música. Los acetatos son el Pelé de la música. Me dijo esta mañana precisamente mi amigo Orlando Vargas de Palladium. Pues era de Palladium porque ya entregó el local y entregó la discoteca y ahora está dedicado a la venta de su música. Entonces, sí, y tengo un amigo en Cali que le dio coronavirus. En el primer mes lo recluyeron en la clínica del Lilí, del Valle del Lilí. Entonces un amigo me dijo, Bocha, ¿sabías que Montes de Oca le dio coronavirus? Está internado en el Valle del Lilí. Entonces yo sin mediar nada agarré mi celular y le marqué y me contestó. Yo, mijo, habla Henry. ¿Qué Bocha, hermano? Aquí sí internado, hermano. Pero estoy recuperando, me voy a salir de adelante. Entonces yo le di ánimo y tal, no, vamos para adelante, Montes de Oca, dale. Y se recuperó. Está recuperadito, ya está en su casa, pero fue uno de los primeros infectados con el famoso coronavirus, que nos ha azotado muy duro. La gente del fútbol, mire, llevamos Ochoa, Popovic y ahora Palavecino. Sí, de manera exacto. consecutiva. Tres. ¿Y Palavecino fue por coronavirus? Sí, le dio una gripa, arrastraba una gripa en la semana. El jueves estaba la gripita como más complicada. El sábado, el viernes
tenía problemas de respiración. El sábado lo internaron y en la tarde murió. Palavecino fue rapidito. 3 días. 72. 71. 71. Sí, 71. Oh, tuve la suerte de hablar con él en el año 75 en el Hotel Regina. Sí, me acuerdo. El Ahí Regina llegaban todos famoso los de, equipos. de la Ahí Avenida llegaban todos Jiménez. los equipos. Sí, Por la Avenida Jiménez, sí. por la Avenida Jiménez. Ahí llegaban Ahí, los equipos. ahí perdió el Arribita, título Atlético Bucaramanga, que se pusieron a jugar toda la noche, Américo Montanini y todos. Barbieri era un jugador, el macho también, se fue para el hipódromo al otro día. Ahí perdieron el título contra Santa Fe, los canarios, en el famoso Hotel Regina, Bocha. Hotel Regina, cuidado. El Hotel Regina. Arribita quedaba la Dimayor. Y al frente, diagonal hacia al otro lado, la Federación. Entonces, el Hotel Regina, la Dimayor y la Federación quedaban en la misma cuadra. En la misma cuadra. Y yo vivía a una cuadra, pasando la Jiménez, vivía ahí al ladito. Vivía yo. Entonces, y después cuando en el 75, la Selección Colombia del 75, el equipo se concentraba en el Hotel Santa Fe, Rubén Darío, en el Hotel Santa Fe, ahí en la Candelaria. Entonces me quedaba a una cuadra, toda me quedaba a una cuadra. Después me fui a vivir a la 23, al Hotel Alexander, que tiene mucha fama, porque nos fuimos muchos de la radio a vivir allí. Estaba Jaime Ortiz, estaba Ibáñez. ¿Ah? Antonio Ibáñez. Antonio Ibáñez, Antonio. Y yo también estuve mi temporadita en el Hotel Alexander. Ah, bueno. A mí también me tocó, sí. Sí, el Hotel y Alexander. todo le quedaba a uno a la mano, la Sultana, la Carrera Séptima, la televisión, cuando estaba arriba. Todo. La televisión quedaba ahí. Canales. Sí, exactamente. Sin transmisión. Sí. Y nos quedaba cerca el escondite. Entonces, imagínense, en 1975, la selección colombiana. Una discoteca, digamos a la gente, una discoteca brava, manejada por caleños, por Pepo, Ricardo Soto, masajista del ciclismo, el famoso legendario Pepo, que de pronto nos está viendo en Estados Unidos. Un saludo para Pepo. Y entonces ahí uno, después de pasar toda la noche rumbeando, bien bueno, uno iba al mostrador y decía, bueno, ¿cuánto le debo? Y le decían, usted lo que debe es volver. Entonces, nosotros viviendo el Hotel Alexander, el escondite a media cuadra, entonces escuchamos una bulla. Me asomé por la ventana y alcancé a ver allá a Willington Ortiz, a Segovia, inmediatamente los que agarran la grabadora y se bajan. Un escándalo impresionante. Los muchachos ebrios, después de una parranda de esas en el hotel, en el escondite. Entonces, obviamente, el periodista estaba ahí pendiente. Ve la primicia, tu primicia. Uno tiene su primicia ahí como para consentirla, para contarla y de pronto para saborearla otra vez de la manera como se consigue. En esto se juega mucho a ese gol olímpico, ¿no? A esa primicia, a esa comba que da la reportería, ¿no? Es que en esa época era así, ¿no? La reportería, había que hacer la reportería. Alguien alguna vez me dijo que yo andaba siempre con una grabadora a mano. Y yo le dije, no, andaba no, sigo andando. Porque pero antes la usaba en la mano, ahora es con un maletín. Todo se va como complicando. Entonces, en un maletín yo llevo grabadora. Todo lo que tiene que ver un periodista, en algún momento se le puede complicar, uno no sabe. La noticia está en cualquier momento. A mí el alma de reportero nunca se me ha perdido. Siempre estoy pensando en que la noticia me va a acompañar, me va a llegar. Y entonces yo siempre uso mi grabadora. Últimamente, la verdad, como todos estos aparatos tienen dónde grabar y está todo sofisticado, entonces no llevo la grabadora propiamente dicha, pero sí llevo mi celular en donde puedo grabar y puedo, aparte de eso, sacar videos. Entonces, esa alma reporteril es la que se ha perdido mucho, porque ahora los jóvenes lo que quieren es aparecer en la pantalla chica. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Y algo que tocaba en estos días Carlos Antonio, y era que ahora los muchachos llegan a opinar, a descalificar.
que ese técnico se equivocó porque no puso al extremo derecho por la derecha, sino por la izquierda. Ese técnico es un burro, porque el defensa central no hizo la jugada en la cobertura. Entonces, le tratan de decir al aficionado, al oyente, que ellos saben más que el técnico. Entonces uno dice, pero las proporciones han cambiado mucho. No se respeta, no se respeta a los profesionales. Entonces, uno para opinar tiene que haber aprendido mucho. No ir opinando por opinar. Y un muchacho de 1 año, de 2 años en el periodismo descalifica con una facilidad abrumadora. Entonces, esto ha cambiado mucho. Se ha perdido el respeto y ha sido reemplazado por la irreverencia, mi querido Bocha. Sí, la irreverencia. Pero como ahora dicen que lo importante es impactar al oyente, cuando yo veo que al contrario, el oyente lo que necesita es que le orienten, porque es que otra cosa que lamentablemente ha pasado en el periodismo es que creemos que los que nos están oyendo son muy brutos, entonces hay que enseñarles todo, y no es así, No, no es así. no, son más inteligentes que uno. Pero todo, así es. Esa es la fórmula, entender que al frente hay gente más ilustrada que uno, entonces, porque si no lo hace al revés, pierde. Sí. Bocha, ¿cuántos narradores, con cuántos has estado? Me imagino una cantidad, una lista bastante Buena pregunta. prolongada. Y para que ustedes vayan recordándolos. Carlos Por ejemplo, Arturo Rueda, no, perdón. No, pero sí lo conocí en Bogotá. En Bogotá, pero el viejo era bien pinchadito. Entonces yo con él nunca tuve. Parecía un cardenal, sí. Yo nunca tuve un diálogo con él porque no me dio bolilla, entonces, pues yo tampoco. Entonces, sí, siendo un gran señor. Bueno, pero no. Te tocó Moncada, el cordial, Armando. Uy, Armandito, sí. Entonces, mira, Fernando Franco García. Te comenté el Pascual Guerrero. Sí. Joaquín Marino López. Par de gargantas tan bravas. Se oía hermoso ese Pascual. Ese Pascual se oía hermoso con ese par de señores por todo el anillo del Pascual cuando las cabinas quedaban del otro lado, Bocha, ¿te tocó? Sí, me tocó en Oriental. Del lado Oriental. En Oriental me tocó, sí. Y ese par de señores la tenían toda. Y eso se oía como en un templo, uno como en el Vaticano, decíamos. Alberto Iragorri. Alberto Iragorri. Sí, Iragorri. Él narraba los partidos de la América. También narró ciclismo. Y narró ciclismo don Alberto Iragorri. Bueno, me tocó Pastor Londoño en ciclismo. Jorge Campuzano en ciclismo. Jorge Campuzano, que estaba empezando en el 71, le fue muy bien también a Jorge, transmitiendo fútbol en la televisión de los Panamericanos. Un registro de gol distinto llegaba en ese momento. Sí. Era una trompeta lo más hermosa que se escuchaba. Me tocó Armando Moncada Campuzano, me tocó Jairo Alonso, me tocó Perdo Moché, Garizábal Fuentes, el emperador Marco Antonio, me tocó Rafael Enrique Araujo Gámez. Epa. ¿No te tocó Roger? Roger Araujo, con él hicimos el tren de la victoria. Y verdad que apuntaba las alineaciones aquí, Roger, a veces cuando daba de apuro ya. Claro. Y se la borraba. Claro, cuando se borraba. ¿Cómo es, Bocha? Pero digo que. A ver, que se nos fue la señal, la imagen. Roger a veces, cuando no había pues papel a la mano, mi querido Lucho, él iba apuntando aquí su... En La Palma, se me tocó. Era en La Palma, ¿no? En La Palma, sí. Pues aquí abajo, en los dedos quedaban los delanteros y por el sudor se le borraba, entonces jugaban 8-9. A mí me tocó una vuelta a Colombia con él. Y entonces se me hacía al lado para que le dijera quién era el que iba llegando, porque el hombre se podía narrar sin listas, imagínese usted. Lo más bonita, ¿no, Tato? Pero muy juega la pelota, arranca Independiente Santa Fe, pelota al marco, golazo, Santa Fe. Una voz, linda voz. Sí, Roger Araujo en Suncho. Nuestro compañero de Italia 90. Exactamente, él mejoró la palabra curramba. Le agregó Curramba la Bella para hacerla más hermosa la frase. Curramba la Bella.
Hombre, Roger no tuvo nada que ver de con... panela que nunca le faltaba, ¿no, Tato? No, Sí. ¿cuál? Sí, El atado de panela, Atao. de panela. Oh, la, la. Un Eso era atado. psicológico, Entonces, ¿cierto? empezaba con el pedacito También para que le mordí diera mucha buena panela. saliva y empezaba los aretes que le faltan a la luna, porque también así era la forma de calentar su garganta y con su Ajá. atado de Bueno. panela y Ujú. una cosa ¿Y a brava. esta otra regresó el boche o no? Ahí Está volvimos, en sí. el bar. Ahí volvimos. Estaba en Ahí el bar, volvió. señoras y señores. Les explicamos que el boche estaba en el... Bueno, vuelve. Y nosotros Bueno, creo que Ramón ya vamos como acercándonos ya al último... no sé Tramo. cómo estamos de time. ¿Sí? Pero por lo menos giramos la última curva. Sí, ahí vamos. Exactamente. Vamos para Salimos el del remate. penalti y entramos Se a la abre, recta. se abre la puerta de los sustos, negro. Sí. claro, más locutores, ¿no? Sí, claro, me imagino, Henry. Dale, seguí. No, estamos Sí quedaron. hablando de los locutores con los cuales he compartido. Roger Araújo, claro, sí, él era muy disciplinado, Roger. Hicimos el tren de la victoria. El tren de la victoria se me ocurrió, o se nos ocurrió, para hablar en plural, porque Roger también tiene que ver, transmitir toda la campaña del América, porque sabíamos que iba a ser el campeón, le tenía mucha fe el equipo, y entonces transmitimos toda la campaña del América de local y de visitante. Entonces seguíamos al América jugar a donde jugara, con Roger Araujo. Entonces transmitimos lo que llamábamos el tren de la victoria. Dejamos al Deportivo Cali y nos fuimos con el América a transmitir. Eso no se había hecho el Cali. Y salió campeón el América, o sea, coronamos como debía ser. Entonces, en estos días estuve hablando con Pascutini a raíz de la muerte de Ochoa, con varios exjugadores del América, y recordaban eso, que nosotros los acompañamos en esa carrera americana rumbo al primer título. Después me tocaron muchos narradores. Estamos ahora con Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia, como se le ha llamado, Jorge Eliezer. Estamos transmitiendo. Sí, el más reciente Jorge Eliezer. Después del emperador, Jorge Eliezer. Después del emperador, Jorge Eliezer. Con ellos hemos tenido la posibilidad de transmitir. Entonces, fíjense que es una carrera llena de anécdotas, llena de curiosidades, llena de mucho periodismo y una carrera que para mí tiene mucho todavía por tener, porque primero, si estoy empezando, siento con una unión, unas gástricas, todas las mañanas me levanto a las 4:30 de la mañana con ganas de hacer la mejor nota, la mejor entrevista, con esas ganas de cuando llegué al Campín el sábado a ver cómo era la logística del estadio. El mismo Henry Jiménez soy en 2020, no he cambiado para nada. Me gusta la radio, es una pasión, es mi vida, le dedico ahora 24 horas parejo. Sí. A las 12 voy, almuerzo, me recuesto un poco, recupero fuerzas y sigo en mi estudio aquí donde me ven, sacando información, tomando información, creando, leyendo. Ahora la cuarentena me ha servido para recuperar ciertas situaciones de la vida que por este frenético correr no le había parado bolas, porque uno va corriendo y no se detiene. La pandemia nos obligó a detenernos un poquito, a mirar a nuestro lado, a mirar hacia uno mismo. Entonces, me ha servido mucho para recordar, para evocar y para darme cuenta que esto apenas está comenzando. Así soy yo. Eso está bien, Bocha. ¿Y cómo es el entorno familiar tuyo? Mi entorno. Mi madre vive en Cali. Todos los días hablo con ella, hincha de la América. Hablamos con ella y muchas veces yo le digo, doña Elvita, ¿cómo era que llamaba tal persona? Se llamaba Tato Sarín, ¿no lo recuerda usted? Tiene una memoria lúcida. Mi madre tiene 91 años de edad. Entonces me da lecciones
de comportamiento, una persona excelente. Mi padre murió lamentablemente en el 2013, pero también me enseñó mucho. Y entonces mi hermano, que es el único hermano que tengo, Tico, y mi esposa Liliana, mis hijos. El menor vive en Buenos Aires, Argentina. Y yo ya soy abuelo de Francesca, ya tiene 5 meses de nacida. Qué bien, hombre. Yo iba a viajar el 16 iba a viajar para Buenos Aires, porque estaba pactado que ella nacía el 18. Se adelantó 4 días, nació el 14. El 16 iba a viajar yo, y el 15 Alberto Fernández cerró fronteras y me quedé con las maletas listas. Entonces, uno no sabe hasta cuándo. Las maletas están en la puerta, como decía la canción. Llevan 5 meses y no he podido sino ver la niña por videos y por fotos que me mandan todos los días. Pero está grandecita la niña. Sí, Una motivación. Meses. Ustedes aprecian ahí detrás una bandera que dice Millonarios. Pero esa espuma que ustedes ven en la espalda de Henry es una espuma acústica. Y de ahí origina, me imagino que está haciendo todo de radio desde casa. Desde casa tengo aquí mis computadores. Mostra un poquito, mostra ahí como por curiosidad. ¿Tu cuánto? Somos muy noveleros. Como dicen las señoras en Medellín, Lucho, mostrando. Sí. Después Tato nos debe un videíto que es muy interesante de la casa de él, para que la gente sepa que es un príncipe. No, hombre, todos somos príncipes aquí. Esto está lleno de príncipes acá, lo decimos porque tenemos la oportunidad, primero que nos paguen por hacer lo que más nos gusta, que es la pasión de transmitir un partido de fútbol, un deporte en general. Y cada uno tiene su historia, muy bonita, muy grande. Rubencho tiene capítulos son incontables las hojas que tiene Rubén Darío Arcila, y el Bocha, nuestro invitado, Ramón Alberto, Lucho, Jorge Eliezer, cuando está, bueno, infinidad. Para mañana tenemos como invitado a uno de los nuevos narradores de la nueva generación del relato en Colombia, que es Jotas Mantilla, de Bucaramanga. Él es muy interesante. Él triunfó con un mundial por ahí, yo lo vi por DirecTV, creo, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Jotas Mantilla. Santanderiano, pupilo de Juan Manuel González, si no estoy mal. Ajá, tiene que ver mucho Juan Manuel en su carrera. O sea, que Jotas Mantilla. ¿Ah? Ahí le hice un paneíto del estudio. Bueno, el paneíto, ahí está, mire, vea. A ver el paneíto, porque se nos había ido la imagen, Bocha. Ahí está, mire usted, la antena, ahí está la antena para poder ir en AM y en FM, que es el circulito que tiene ahí sobre la bandera de Millonarios. Yo le sigo aquí relatando, a ver, Bocha, para que nos cueste un poquitito más. A ver, no, pero no tengo en pantalla Bocha en este momento, lo tuve un pedacito nomás. Tiene como la gente quiere ver, la gente quiere mirar. Un hombre que ha despertado una generación a las 6 y 7 de la mañana, la gente quiere conocer un poquitico esa trastienda que tenemos todos, ¿no? Y vea el cuadro de la selección argentina. Ahí está, no le falta. Argentina. Ahí está, Cejas, Ross, Brindisi, Fischer, Madurga, Pinino Más, Malverná, Rogel, Pastoriza, el Panadero Díaz y Perfumo. Ahí está Perfumo. Y esa banda, ¿oyó? Eso sí es una banda brava. Una Aquí banda está Millonarios del 86. Vamos a ver. ¿Y ese guante de qué portero? ¿Ese bigotón quién es, hombre? Basigalup. Basigalup. Prince, Gil, Gutiérrez de Piñeres, Espíndola, Pimentel, Basigalup. Ese Espíndola, Bocha, usted no me deja mentir, estuvo en el 4-4 con Argentinos Junior en Pereira en el 80. Ahí narró su patrón, comentó su patrón, Carlos Antonio. Narraba César Augusto, narraba Rey Mosquera, comentaba Humberto Salcedo Junior y Carlos Antonio Vélez. Oiga, qué diferencia, Bocha. Mi casa era una casa de adobe, no tenía revoque. Sí me entiende, pero ¿se acuerdan ladrillo usted? A la vista. Sí, ladrillo a la vista.
pero así, ladrillo abordazado. eso era así, eso como caían, hermano, eso Sí. no lo pulían ni nada, eso era ladrillo viejo y le tiraban hisopo con cal y listo. Oiga, pues. Entonces, como la cosa estaba tan brava económicamente, ¿se acuerdan ustedes que Nuevo Estadio traía en la mitad un afiche de Los un equipos. equipo cada semana? Claro que sí. Con Sí, eso sí. revoqué yo la pared en mi casa. Bueno. Lucho, pues, Ahí está Trabajé para en Nuevo vecino, Estadio. ahí debe estar. Yo trabajé en Nuevo Ah. Estadio. Fui corresponsal Sí. de Nuevo Estadio 25 años en Bogotá. ¿Cómo le 25 parece? años. Bocha, yo Bravo, también llené mi bravo. pared, Hasta que se- un mi domingo, habitación la llené con los afiches de los equipos y yo le recitaba cada equipo a mi papá. Once un Caldas, mañana me Bucaramanga, llamaron Pereira, de todo. Valles. Todo. Ujú. Sí, no, yo de Ah, chiquito pues. también. Sí. Marilyn Monroe, Amparo Amparo, todas. Amparo Grisales también. Sí. La piragua. De Guillermo Cubillos. No, es que en ese Bueno, tiempo existía la piragua allá en así está el- Sí, Maturín. sí, así está el cierto. calendario. Mañana Jotas Mantilla. El día jueves tenemos Carlos Arturo, invitado a al un cantante. bolerista de Ay, clase no, Ave mayor, que es María. Carlos Arturo. Ave Y María. el día viernes cerramos la semana con el hijo de Santa Rosa de Cabal, la tierra de las Araucarias. Hoy técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio. Si Bocha quiere estar con nosotros, seguir compartiendo, a partir Osorio- de la fecha Osor- Bocha, hace parte Osorio- de esta nómina. ¿Ah? Osorio fue hippie cuando estaba en Nueva York, cuando era joven. Era Bueno, hay hippie. que Hay que preguntarle, preguntarle eso. Sí, Hay señor. que Hay que preguntarle. irle a ver si, hay que preguntarle si fue Ancón. Y de pelo Ancón. largo. Él fue de Mechú y todo en Nueva York. Esa parte Vea no la usted. conoce la gente. Vamos a abordarla. Hay que Ya la preguntarle para conversé el con él una vez viernes. por ahí en una entrevista. Sí. Todavía está Bocha ahí, ¿no? Bocha. Sí, Sí, sí. Ahí está. Aquí estoy. Bocha. Aquí estoy. Bochita, Entonces, ¿qué? Nos vamos despidiendo, que es Sí, a ver, claro. por la luna. La Ay, no última, aparece todavía. la última para Bocha. Bocha, aquí en Cali, ¿cuál era el sitio? ¿Cuál era el sitio para pegarse el Los blanco? gorilaques. Sí. Gorilaques. Pero es que Bocha ha sido muy juicioso. No, pero usted sabe que la música es muy importante para uno. Entonces, a mí me gustaba siempre la salsa. Conocí todo lo que era la discoteca del centro de la ciudad. No recuerdo ya los nombres, pero había otras a los lados de las ciudades, de la ciudad de Cali, como el propio Escondite, también La calle del pecado, mi negro. la calle del Pecado, la 12. Estaba lleno de unas discotecas de bravísimas. ¿Cuál es buenísimas. esa discoteca Bocha que queda en el centro, que es en un interior, abajo, en un socavón? Que es famosísima, que es muy buena. Es clase alta. Yo me acuerdo de la de San Carlos porque Esteban no fallaba a la San Carlos. Ujú. Le ¿A llamaban quién? el Palacio, la San Carlos en Bogotá. El Escondite. Aquí en Bogotá, sí. Era sí, Por Vamos. RCN. Por RCN. famosa. Sí. Y eso era oscurísimo adentro. Ahí podía pasar cualquier cosa en el interior de la San Sí, sí, Carlos, No, aquí que la en abrían Cali, desde las 2 de la tarde. aquí en Cali, cuando yo podía, hermano, lo mío es lo del viejito Dago. Lo del viejito Dago. Ahí en la quinta, esa esquina. Musiquita Esa esquina vieja. que, no, lo que usted le pida a Dago, Sí. eso creo que llame vocación. Lo que le Ajá. pida a Dago. Tito Cortés, Julio Entonces Jaramillo. usted le dice, poneme flor de azalia, viejo Ajá. Dago, con 78 años. Y él te decía, ¿con quién lo querés oír, muñeco? Entonces yo, ponémelo con Javier Solís. Y iba y saca el LP, todavía porque Dago vive, ahí está. Saca y el hombre donde está se equivoca. 2 discos para la izquierda y 2 discos para la izquierda, para la derecha. Vuelve y saca y ahí está. Acetato, todavía se le oye El scratch. ¿Cómo es que dice scratch. Flor de Azalia, mi querido Tato? ¿Cómo es que se talarea? A ver, ¿cómo Esa es Flor de canción. Azalia? Como espuma, Pumas que que ardían. inerte lleva el Inerte lleva. caudaloso Río. Flor de flor de Azalia. azalia. La, 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 la. Me acordé de la melodía. Quisiera Ramo ser- de flores para el Guarden, bolso. guarden garganta para los boleros el jueves. Muy bien. Quisiera Los ser- compadres, me acordé del sitio, los compadres, creo Los que se llama el compadres. sitio. Sí. Sí, Los sí. compadres, claro, sí, sí. Ahí está Bochita. Bueno, Henry, con Flores muy estamos agradecido Salud. por habernos acompañado, por participar en esta tertulia. Esperamos que la haya disfrutado y Sí, queda claro. abierta esta puerta para cuando usted quiera participar con nosotros.
Ramón Alberto, un gran abrazo para usted, para Rubencho, mis respetos. Tato Sanín, gran amigo. Recuerdo que lo conocí en el Hotel Aristi, a Tato Sanín. Sí, señor. Trabajaba Reemplazando a incluso- Benjamín, año Yo trabajaba en el grupo. 87, en el grupo Yo radial trabajaba en el colombiano, grupo. sí, señor. Yo trabajaba en Caracol, Cali. Yo trabajaba con Marino Millán, fumíguelo, chinito. ¡Ah! Lucho Escobar, siempre le dije, Lucho, qué bonita voz tenés, narrás muy sabroso. Lucho Escobar. Gracias, Ministro, Bocha. ministro, un ministro. Sí. Y Rubencho, pues, que le escribí un poema y se lo dejé en la portería del Hotel Aristi, porque no pude hablar con él personalmente, pero esa transmisión de la Vuelta a España, esa etapa mítica con Lucho Herrera, me quedó grabada para siempre cuando transmitió esa llegada de Lucho Herrera. Eso fue espectacular también. De las buenas faenas de la radio colombiana, esa en la voz de Rubén Darío. No sé si recibió el sobre, pero yo se lo dejé en la portería del Hotel Aristi, donde yo vivía, yo estaba radicado ahí, y Rubén Darío, yo le escribí ese poema a Rubén Darío porque me causó mucho impacto, ¿no? Esa manera de transmitir esa carrera de Lucho Herrera. Entonces, mire, Oiga, Bocha, nos eso es juntamos como tener, los que a Rubencho es como tener, como le digo yo cariñosamente y lo digo con todo el corazón, es como tener a Nino Bravo en tablas, maestro, pero este narrando ciclismo, el otro cantando, este narrando. Ahí les dejo un beso y una flor. Por Tengo favor, que América, agradecerle a Bocha, un mensaje que recibí de él, narrando yo el Mundial Sub-23 de béisbol Barranquilla, y quiero agradecerle ese bonito mensaje que me hizo llegar, mi querido Sí, Bocha. claro. Recuerdo ese Sí, mensaje, sí, sí. estaba yo narrando béisbol en Barranquilla Sí. por Win. Es que yo Béisbol. me emociono con las cosas buenas, y inmediatamente, sin mediar nada, yo trato de hacerle a llegar esa manifestación emocional mía, porque es así, hombre, uno tiene que no guardarse eso, sino hacerle sentir al amigo, al compañero, al colega, Sí, señor. lo bien que lo ha recibido en ese momento. Y no solamente con Lucho, con Rubén Darío, con muchos personajes de la radio en los cuales he sentido ese fresco de una transmisión, inmediatamente se lo hago llegar porque es el sentimiento del oyente. Yo me siento oyente, Qué buen detalle, hombre, eso no lo hace todo el mundo. y escucho mucho Acercarse hasta el radio. hotel y todo, sí. Escucho mucho Es un radio. hombre. Bueno, muchas gracias, Bocha. Hasta que tengan una noche bien exquisita, Lucho. Hasta luego. Un abrazo.